visit some of her connections in East Tennessee, and she was seizing at every chance to change Bailey's mind. Bailey was the son she lived with, her only boy. He was sitting on the edge of his chair at the table, bent over the orange sports section of the journal. "Now look here, Bailey," she said. "See here, read this." And she stood with one hand on her thin hip and the other rattling the newspaper at his bald head. "Here, this fellow that calls himself the Misfit is loose from the federal pen and headed toward Florida. And you read here what it says he did to these people. Just you read it. I wouldn't take my children in any direction with a criminal like that loose in it. I couldn't answer to my conscience if I did." Los hombres que inventan las mujeres por escrito son bastante particulares. Pensemos que Frankenstein lo inventó una mujer, Mary Shelley, también Orlando, de Virginia Woolf. Hoy vamos a conocer a un desequilibrado, que además es asesino y creyente. Es el protagonista del cuento Un hombre bueno es difícil de encontrar, de la escritora norteamericana Flannery O'Connor, quizá una de las mejores cuentistas del siglo XX. Vamos a conocer entonces a este desequilibrado que en realidad tiene mucho para enseñarnos. El desequilibrado es el protagonista de Un hombre bueno es difícil de encontrar, el cuento estremecedor y perfecto de la escritora norteamericana Flannery O'Connor. Como otros de sus personajes masculinos, es impiedoso, al tiempo que defiende a muerte sus valores. Los defiende matando a los demás, casi como una enseñanza de vida. Es un asesino que al final del cuento brinda una lección, en este caso a la abuela de toda una familia que él mismo hará matar en el borde del camino. Pero antes sirvió en el ejército, en la marina, trabajó de sepulturero, en los ferrocarriles, en el arado, fue cantante de gospel y termina diciendo que vio quemar vivo a un hombre y azotar a una mujer. Lo que no dice es que él mismo mató a su padre y después escapó de la cárcel. Prefiere alegar lo siguiente: tarde o temprano te olvidas de lo que has hecho y simplemente te castigan por ello. Yo sé que Flannery O'Connor es una escritora muy querida tuya y al mismo tiempo es una escritora que ha puesto una bomba de tiempo en la literatura norteamericana, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Es una escritora que quiero por sus cuentos, pero también por la lucidez que ella tenía como técnica, digamos, ¿no? ¿Y cómo es este personaje desequilibrado? Que en realidad tenemos que pensar un poquito la traducción, ¿no? Porque desequilibrado es una posibilidad de traducir. Sí, en inglés es misfit, o sea, y él mismo lo explica. En algún momento dice, me llamo a mí mismo el misfit porque no puedo hacer encajar, esa es la palabra, ¿no? Encajar, no puedo ubicar o no puedo hacer corresponder la gravedad del pecado que cometí con el castigo. Con el castigo. Es decir, eso no me encaja. Pero también es alguien que evidentemente no encaja en la sociedad, ¿no? Sí, es un asesino, ¿no? Sí. Digo, es un delincuente, pero sin embargo, el delincuente que inventa Flannery O'Connor tiene una moral muy fuerte. Sí. ¿No? ¿Cómo es? Hay una feroz crítica en Flannery O'Connor a la sociedad norteamericana, a la sociedad de consumo. Es muy interesante ver cómo en el cuento todos los integrantes de la familia, salvo quizá la abuela, pero son grandes consumidores de lo que ahora llamaríamos la cultura pop, ¿no? Leen historietas, comen manteca de cacao, no me acuerdo qué otras cosas. Es la típica sociedad de consumo retratada casi como una caricatura de las imágenes que aparecen en la publicidad, por ejemplo, ¿no? Y en esa sociedad que aparentemente tiene la obligación de ser feliz y no tiene
no tiene nada más que seguir los mandatos sociales para encontrar la felicidad, de golpe aparece la tragedia, ¿no? Y esto lo digo en el doble sentido, en un cuento aparentemente de costumbres, como es durante la primera parte, un cuento casi humorístico, de golpe irrumpe la tragedia, en el sentido griego, ¿no? Con este personaje que creo que es el mal, ¿no? Es una pregunta sobre el mal, esa pregunta que como decís, Agustín, es en la clase media olvidado, ¿no? Y es todo lo que deja fuera esa cosmovisión, ¿no? ¿Qué hacemos con el mal? ¿Cómo lo encajamos? Lo que no quieren ver. Y el misfit los hace encajar, digamos, se los hace entender de una manera brutal, que es matándolos, ¿no? Un hombre bueno es difícil de encontrar. Exactamente. En cambio, en Flannery O'Connor, un hombre malo es bastante fácil de encontrar. Es muy fácil. Si vos recorres su narrativa breve, short stories, los cuentos, vas a ver que este personaje no es una excepción, no es alguien, el desequilibrado, que ocupa un lugar preferencial o raro dentro de su narrativa, sino que es uno más de estos personajes atravesados por el mal, yo diría, que trabaja ella con una pericia y una artesanía extraordinaria, ¿no? De algún modo está emparentado con otros asesinos reales, que son los de A Sangre Fría, de Truman Capote, claro. escritor sureño también. Así que la realidad ficcional del desequilibrado y la realidad real de los que cometen el asesinato múltiple de A Sangre Fría son bastante parientes. Los personajes de Flannery O'Connor suelen ser rudos, violentos y sarcásticos, con muy poco resto para el amor. Rompen familias, como el desequilibrado, o irrumpen en el seno familiar, como el vendedor de Biblias. Esto proviene del afán de Flannery O'Connor, en tanto escritora católica y practicante, de mostrar ciertas verdades. Ella misma lo dice en su ensayo sobre literatura titulado Misterio y Maneras. Cualquier personaje puede sorprender diciendo grandes verdades. La grandeza de Flannery O'Connor, quizá como hablamos muchas veces, es que a pesar de ser una escritora tan lúcidamente católica, o sea, con tanta... No solo es católica en un país que mayoritariamente no lo es, sino que tiene una gran cantidad un gran bagaje cultural católico. Y sin embargo, su propio talento y su complejidad de la vida y su propia técnica, te diría, porque hasta en eso es rica, hace que sus cuentos no parezcan cuentos, o sean lo opuesto de una literatura piadosa, ¿no? O de alegorías. O sea que ella podía tener muy claro quizá algún tipo de teoría filosófica que maneja en el cuento, que yo no llego a percibir, pero su propia grandeza la hace volver mucho más compleja que esa teoría. Como decía Clarice Lispector, ¿no? Yo sé mucho más que yo mismo, ¿no? Que yo misma. Bueno, yo soy más fuerte que yo. Entonces, sigue habiendo una especie de superficie de fábula, pero con todo lo contrario, ¿no? Con una profundidad de cuento no hay ninguna moraleja. Cuando vos decís el sur, ¿te referís a también la estirpe católica que ella tenía tan fuerte? Sí, por supuesto, pero que es rara, porque el sur es protestante en Estados Unidos. Ella tiene una muy lúcida, como todos los suyos, ensayo, una ponencia en un congreso que se llama El escritor católico en el sur protestante, precisamente, donde habla de su insularidad.
de algo muy particular, que es si existe una literatura católica, es lo que se plantea, cosa que nos resulta muy extraña. Al menos me resulta extraña a mí que un escritor sea tan profundamente católico practicante, que profese una fe, digamos. En general, los escritores con los que tratás en la lectura son agnósticos, en términos casi generales, ¿no? Pero ella vive en una sociedad muy compleja, vivió como es el sur de Estados Unidos y fue católica practicante y que quería llevar el catolicismo a la literatura. Pero fíjate que en definitiva creo que es lo que va a explicar su literatura. A ver. ¿Por qué? Porque El Desequilibrado, este cuento donde aparece una familia aparentemente contenta del sur rural de los Estados Unidos que va de viaje, tiene un pequeño accidente y aparece este monstruo que no tiene nada exterior de monstruo, es un hombre como cualquier otro, incluso lo describe muy sagazmente como un tipo de hombre que tiene algo intelectual porque usa anteojos, Sí. Lo único que no tiene camisa ni nada. Medio rústico también. Rústico, Sí. pero que de pronto manda a matar a todos. Ahora, este personaje que poco después va a hablar de su vida con la abuela y le va a decir que fue cantante de gospel, quiere decir que cantaba salmos, y que después hablan de Jesús y hablan de Cristo, y él también tiene una fijación con el desequilibrio porque dice que Jesús ha creado un desequilibrio al resucitar un muerto. Bueno, esta cosa un poco bizarra, extraña, extravagante, se explica en la visión que ella tiene, yo creo, de Flannery O'Connor, del mal. Es decir, ¿dónde aparece el mal? ¿En qué mundo aparece el mal? En el mundo católico. Vos podés entender el demonio, el diablo, solamente en un contexto de creencia católica. Y ella lo que detecta, yo creo, en estos personajes es el mal puro, o sea, diabólico. Porque ¿qué es lo diabólico? Es el mal sin explicación. Claro. Porque si vos podés decir, bueno, la mató porque a él le habían cortado una mano y estaba resentido, o la mató porque a él lo mataban a palos cuando era... No hay ninguna explicación. Flannery O'Connor nació en Georgia en 1925 y su territorio de ficción siempre fue el sur de los Estados Unidos. Demócrata y católica, de humor atormentado y sombrío, renovó la literatura con sus cuentos rudos y concisos. Describió con fina pluma el primitivismo religioso del sur bíblico y protestante. Si bien sus cuentos forman parte de las mejores antologías, la revelación literaria se produjo con la novela Sangre Sabia, que John Huston llevó al cine, y justamente fue su sangre la que la condenó a una temprana muerte. Flannery O'Connor, afectada de lupus, falleció en 1964 en su granja familiar, dedicada por completo a la literatura y a la cría de sus amados pavos reales. También hay algo bastante notable y que puede quizás ligarse con la terrible biografía de la propia Flannery, que es la sangre, ¿no? Incluso cuando aparece El Desequilibrado, él mismo le dicen, no pareces tener la misma sangre que los demás, ¿no? Claro. Que es bastante terrible. Claro, ella estaba enferma de lupus muy tempranamente. Y a los 20 años o un poquito más, cuando parecía tener delante de sí todo el futuro, porque era una escritora muy reconocida ya, el lupus, la enfermedad de la sangre, la obliga a volver a su pueblo y se instala en la granja con su mamá, que es uno de los grandes personajes, yo creo que también es la abuela de este cuento. Claro. Sola en un pabellón a morirse. Al final, los últimos días escribe unos cuentos extraordinarios, pero a razón de una línea por día, porque está muy débil. La cosa de la sangre, además, es muy del sur también como estirpe, porque hay todo un nivel social, ¿no? Claro. Son esas ancianas también, no solo presas en su propia juventud, sino en lo que fuimos alguna vez. Fíjate que el cuento también puede ser interpretado como que toda la familia se pierde en los sueños de la abuela, porque ellos
iban a Tennessee. Y ella quería ir a Florida. Y ella quería ir a Florida, pero en algún momento entusiasma tanto, les hace la cabeza tanto a los nenes con el palacio en donde vivía no sé qué ancestro, que desvían el camino y ahí es cuando los atrapa el Misfit, ¿no? Los personajes de Flannery O'Connor, a pesar del aislamiento y la soledad en los que están inmersos, siempre actúan cuando están con otros. La escena del crimen, en Un hombre bueno es difícil de encontrar, es grupal. Sin el empaque de la abuela del cuento para cambiar el rumbo de su familia en la ruta, no habría posibilidad de encontrarse con el desequilibrado. Una abuela puede ser fatal, mientras que un asesino tiene algo de casual. Por eso O'Connor juega con el azar y el accidente como si fuesen un justo castigo. A mí me encanta el cuento porque es desde el punto de vista de cómo lo hizo, de la creación del personaje, es de un ascetismo ejemplar. El narrador no pone claroscuros, no tira sangre, ¿viste?, sobre el cuento. La truculencia no está. Sin embargo, hay una cosa helada. Sí, es como una cosa vos decís, comprimida, ¿no? Comprimida y helada, que el lector dice, acaba de suceder una catástrofe. Pero lo sucede, lo haya conocido la abuela o no. Claro. Porque la abuela dice, usted es el desequilibrado, lo conocí en un diario, enseguida que lo vi. Y él le dice, eso le va a costar. Claro. Pero en realidad, si ella no lo hubiera conocido, también los liquidaba. La anciana tendió la mano y le tocó en el hombro. El desequilibrado saltó hacia atrás, como si le hubiera mordido una serpiente, y le disparó 3 veces en el pecho. Luego dejó la pistola en el suelo, se quitó las gafas y se puso a limpiarlas. Hiram y Bobby Lee regresaron del bosque y se detuvieron junto a la cuneta para observar a la abuela, que estaba medio sentada y medio tendida en un charco de sangre, con las piernas cruzadas como las de un niño, y su rostro sonreía al cielo sin nubes. «Era una charlatana», dijo Bobby Lee, y descendió a la zanja canturreando. El desequilibrado dijo, «Habría sido una buena mujer si hubiera tenido a alguien cerca que le disparara cada minuto de su vida». ¿Y qué te parece esa frase mítica de este cuento? Esa frase que Flannery O'Connor le hace decir al asesino, o sea, la frase que ella le atribuye a su personaje varón, ¿no?, al desequilibrado. Cuando el amigo, digamos, el compinche del grupo de maleantes califica a la abuela, el desequilibrado le dice, habría sido una buena mujer si hubiera tenido a alguien cerca que le disparara cada minuto de su vida. Sí. Eso me parece que es estrictamente lo que dice Isaac Dinesen, ¿no? ¿Qué te quiere decir Isaac Dinesen cuando dice la clase media se ha olvidado de la tragedia? Se ha olvidado de la muerte, se ha olvidado de que van a morir, ¿no?, y de que la muerte está dentro de uno. Entonces, hubiera sido una buena mujer si le hubieran recordado que se iba a morir. Todos los días. Todos los días, ¿no? Y en este sentido, casi todo el cuento es como un memento mori, ¿no? Como esa indicación de que recuerda que has de morir. El desequilibrado, cuando liquida a la abuela y le dice esta famosa frase de que deberían haberla amenazado todos los días con un tiro, ese mal puro quiere aniquilar con las pequeñas maldades, ¿no?, con las que se encuentra ese desequilibrado. Lo que no tolera es la pequeña maldad del ser humano. Sí. Su maldad supera a la mediocridad. Exactamente. A la maldad de la mediocridad. Pero también creo que a él lo exaspera que la abuela le diga, sos un hombre bueno, porque ella trata de salvarse como puede y salvar a la familia. Entonces dice, sos un hombre bueno, yo sé que vos sos un hombre bueno. Eso lo exaspera. Y él le dice, yo no soy un hombre bueno. Y se lo dice de verdad.
El hecho es que cuando está hablando él, un poco confesando su vida con ella, y ella lo toca, ahí es cuando salta como una víbora, dice Sí. Flannery, y le pega 3 tiros. Qué increíble. No soporta el contacto. Mm. O sea, es de verdad un hombre malo. Tú no dispararías a una dama, ¿verdad?, dijo la abuela, que se sacó un pañuelo limpio del puño y empezó a secarse los ojos. El desequilibrado clavó la punta del zapato en el suelo, hizo un pequeño hoyo y luego lo tapó de nuevo. No me gustaría nada tener que hacerlo. Escucha, dijo la abuela casi a los gritos, sé que eres un buen hombre, no pareces tener la misma sangre que los demás, sé que debes venir de una buena familia. Sí, señora, afirmó él, la mejor del mundo. Cuando sonreía mostraba una hilera de fuertes dientes blancos. Dios nunca creó una mujer mejor que mi madre y papá tenía un corazón de oro. ¿Cómo te cae este desequilibrado? Porque si bien es un asesino que mata a toda una familia, sin embargo, Flannery O'Connor, quizás por el humor que tiene su misma narración, te lo vuelve, no sé si simpático, pero comprensible. Sí, en un punto te lo vuelve neutro. Es decir, uno piensa cómo trabaja esta mujer, o sea, una mujer, un personaje de estas características. Y Flannery ha logrado, en estos personajes, como vos bien decís, que vos no lo condenás. No. Porque es como que estás estupefacto frente a algo que no podés creer que esté sucediendo ante tus ojos como lector. Sí. Y sin embargo está pasando, pasa ahí. Y vos decís, pero este hombre, ¿de dónde salió? ¿Qué es esto? Porque necesitas un asidero para decir lo odio, lo detesto. Y no. Y no pasa eso. Pero esa es justamente su maestría. O sea, te deja a solas con tu conciencia para ver vos cómo juzgás o cómo te manejás con el mal puro, que para mí está encarnado en este desequilibrado, ¿no? Ese es el punto de ella. El desequilibrado no encaja, porque al ser nombrado como distinto, se convirtió en el peor. Su historia personal parece justificar sus actos y convertirlo en víctima de los mismos, en un justiciero del mal. Una de las grandezas, o una de las razones de la grandeza de los cuentos de Flannery O'Connor es que ella tiene muy claro una cosa, que la salva de su propia, o digamos, del esquematismo que está latente, digamos, en toda literatura religiosa o piadosa, que dice, un escritor tiene que ser o bueno con todos o malo con todos, ¿no? Es decir, con todos los personajes. El problema es cuando, qué sé yo, uno es bueno con los pobres y malo con los ricos o viceversa. En cambio, ella es despiadada de la misma manera en la consideración y en la creación de cada uno de los personajes. Cosa que hace, digamos, que ella se supere, digamos, a sus propias convicciones. Flannery O'Connor dice, como un cuento empieza cuando se suscita un conflicto y termina cuando ese conflicto se resuelve, no importa de qué manera, si es trágica, si es feliz, pero un cuento es solamente eso. Y en ese sentido, con todo respeto, te decía que hay muchos escritores que, habiéndolo admirado mucho, ya nos resulta abrumador esa idea de un destino tan unívoco en que no se cuela jamás una gota de amor. Una gota de amor, exactamente, ¿no? Y hay un cuento maravilloso de otra escritora norteamericana llamada Grace Paley que parece que le contestara a Flannery y le dice, yo no escribo cuentos de trama, dice, detesto esa línea recta entre dos puntos, no por cuestiones técnicas, sino porque todo ser humano, sea real o inventado, merece el destino abierto de la vida, ¿no? Y es verdad, el destino de Flannery O'Connor es absolutamente cerrado. Y habría que ver qué hubiera pasado si ella vivía un poquito más. La propia Flannery. Claro. Ella lo tenía cerrado. Sí, claro, claro. She would have been a good woman, Misfit said, if it had been somebody there to shoot her every minute of her life. Some fun, Bobby Lee said. Shut up, Bobby Lee, Misfit said. It's no real pleasure in life.
los hombres de Flannery O'Connor son de temer y al mismo tiempo denuncian un estado de violencia y desamparo. Por eso ella hace una especie de trueque de valores en sus mismos personajes. Hay un asesino que es creyente, hay un vendedor de Biblias que no cree en nada y mata. Evidentemente los hombres de Flannery O'Connor han sido violentados al nacer.